Tras su llegada a Egipto, en un intento de congraciarse con el nuevo hombre más poderoso de Roma, los servidores del faraón le presentaron la cabeza y el anillo de Pompeyo. César lloró, apartó de sí el macabro trofeo y exigió al faraón que ajusticiara al responsable. Hubiera preferido perdonar la vida de su rival que contemplar aquello. Con un tiempo poco proclive para hacerse de nuevo la mar, el cónsul ordenó desembarcar a su contingente y entró en Alejandría, la fastuosa ciudad que Alejandro Magno había fundado en el año 331 y la mayor de todas a las que dio su nombre. La situación allí, sin embargo, distaba mucho de ser pacífica. La incestuosa dinastía de los Ptolomeos llevaba generaciones enfrentadas en pugnas y conspiraciones sucesorias, y la capital era un peligroso nido de intrigas. A su fallecimiento, Ptolomeo XII había legado el trono de manera conjunta a su tercera hija, Cleopatra, de 17 años, y a su hijo Ptolomeo, de apenas 10. Los consejeros del joven Ptolomeo XII habían logrado expulsar a Cleopatra a Arabia, pero éste había reunido un ejército con el que había acampado en la otra orilla del Nilo. César, que durante su primer consulado había aceptado junto a Pompeyo un fabuloso soborno de Ptolomeo XII, a cambio de confirmarlo en el trono, decidió arrogarse el derecho de intervenir en la disputa sucesoria y, de paso, cobrarse la deuda, pues volvía a estar escaso de fondos para mantener a su creciente ejército. Los abucheos y la hostilidad con las que la comitiva romana se encontró nada más entrar en la ciudad debieron hacerles intuir el avispero en el que se estaban metiendo. Acuarteladas en el gran complejo real, levantado junto al mar, las tropas romanas eran tratadas con recelo. Potino, un consejero eunuco, insultaba a los ilustres huéspedes sirviéndoles un rancho pésimo en recipientes toscos, aduciendo que la vajilla de plata había sido empeñada para poder pagar la deuda a César. El palacio se convirtió en una jaula de oro cuando fue rodeado por el ejército egipcio. Fue en ese momento también cuando Cleopatra hizo su teatral entrada en escena. Oculta en una bolsa de lavandería o, según algunos dicen, enrollada en una alfombra, logró llegar hasta los mismos aposentos del César. A los 21 años, la reina exiliada era una mujer de extraordinario atractivo, inteligencia y cultura. Y la debilidad de César por las aristocráticas dotadas de belleza y talento era bien conocida. No tardó en iniciarse un romance entre ambos y no tardó César en promulgar el derecho de su joven amante a compartir el trono de su hermano. La tensión estalló en lucha abierta, iniciándose lo que se llamó la Guerra de Alejandría. Durante aquellos días extraños y peligrosos, Arsínoe, consejera y hermana de Ptolomeo XIII, logró escapar para unirse a los sitiadores y el eunuco Potino fue ejecutado por conspirar para matar a César. Las escaramuzas en tierra y navales se multiplicaron y la balanza no se inclinó del lado romano hasta que llegó en su auxilio una fuerza aliada de sirios y judíos bajo el mando de Mitrídates de Pérgamo, con la que César pudo reunirse tras hacer una imprevista salida por mar, para luego marchar sobre el enemigo y aplastarlo. El joven Ptolomeo pereció ahogado y César puso en el trono a Cleopatra y al hermano que le quedaba, Ptolomeo XIV, como era costumbre en la dinastía ptolomaica, que se creía descendiente directa de Zeus, casado con Hera. En este punto, donde el ritmo absolutamente frenético en el que César llevaba inmerso una década, sin dejar de dirigir, organizar, disponer, atacar, defenderse y conquistar, se detiene. No parte nuevamente como un relámpago para atender los asuntos urgentes que lo reclaman. Por el contrario, permanecerá en Egipto otros 3 meses, durante los que se embarcará en un crucero por el Nilo junto a Cleopatra. Es posible conocer en detalle lo sucedido y las verdaderas motivaciones del cónsul, pero no es descabellado leer en el episodio un transitorio momento de agotamiento, o tal vez verdadero enamoramiento o incluso depresión. A los 53 años, comenzaba a peinar canas hacia adelante, siempre preocupado por su apariencia. La guerra se sucedía de uno a otro continente sin intención de cesar. Tal vez encontró en Cleopatra no solo una nueva fuente de vigor que espantara el fantasma de la vejez, sino un remanso, un alma gemela y una superviviente como él. Farnaces del Fonto, hijo del belicoso Mitrídates, pondría fin al meloso paréntesis al invadir los desguarnecidos territorios de Capadocia, Armenia, el Ponto Oriental y la Cólquida Menor, añadiendo a la provocación la crueldad extrema de castrar a cuantos romanos encontraba a su paso. De nuevo en marcha, César se desplazó con sus tropas a la provincia de Asia, donde se reforzó reclutando tropas locales y se encontró con la de Farnaces cerca de la ciudad amurallada de Sela.
En una maniobra inesperada, Farnaces lanzó un ataque frontal contra los romanos cuando estos estaban todavía levantando su campamento. Las legiones de César aguantaron la embestida y, rehaciéndose, encabezadas por la Legión Sexta, rompieron las filas enemigas y destrozaron el ejército atacante en poco tiempo. Tal fue la celeridad con la que se resolvieron la batalla y la campaña, que César dio cuenta de ello en un informe enviado a Roma con el lacónico Veni Vidi Vici, es decir, llegué, vi, vencí, que tan célebre sería y que llegaría a lucir estampado en alguno de los estandartes paseados durante su triunfo. César regresó a toda prisa a Italia, pues le llegaban noticias de los desórdenes que volvían a producirse en la capital y de la cuestionable conducta de algunos de sus magistrados, incluido el excesivo Marco Antonio, su mano derecha, que encadenaba una borrachera tras otra. Una vez en Roma, fue elegido cónsul por tercera vez para el año 46. Los pompeyanos supervivientes, Metelo Escipión, Labieno, Afranio, Petreyo y Catón, entre otros, estaban rehaciéndose en el norte de África, pero antes de partir a su encuentro, César tuvo que enfrentar un nuevo motín de sus tropas. Las veteranas legiones novena y décima habían regresado a Italia tras la victoria de Farsalia y, de nuevo, el periodo de inactividad e incertidumbre había acabado por agitar a los soldados que, acampados en campaña, se sabían más necesarios que nunca. Las cosas se pusieron realmente feas cuando las dos legiones iniciaron su avance hacia Roma para presentar sus exigencias. La sorpresa de los amotinados fue grande cuando un jinete solitario y desarmado llegó a su campamento avanzando al trote y, tras desmontar, se dirigió tranquilamente a la tribuna de los mandos. Corrida la voz de su presencia y reunidos todos los soldados en torno a César, le expusieron sus demandas cuando éste preguntó qué deseaban. Mayor todavía fue el asombro cuando su general accedió sosegadamente a su petición de ser licenciados, todos en el acto, y a darles a su debido tiempo las recompensas prometidas. No tardaron en alzarse voces de voluntarios ofreciéndose a acompañarlo a África, a las que siguió el ofrecimiento formal de algunos mandos. César apuntó su contraataque usando la estrategia inversa a la que había aplicado años atrás en Besontio, afirmando que aceptaba el ofrecimiento, pero no el de la ingrata Legión Décima, su predilecta. Avergonzados por haber defraudado así a su general, los legionarios de la misma le rogaron que los diezmara si con ello conseguía su perdón y que los dejara acompañarlo. César se hizo de rogar hasta invertir la situación inicial y recuperar su adhesión incondicional, sin tener siquiera que recurrir esta vez a las ejecuciones. Sus mejores tropas volvían a estar con él. África aguardaba. Como sucedería en la expedición a Macedonia, la campaña africana no comenzó bien. La escasez de transporte obligó de nuevo a hacer varios viajes y los vientos dispersaron la flota en la singladura. Durante los siguientes meses, los ejércitos rivales libraron diversas escaramuzas mientras se desplazaban y competían por asegurar su suministro, hasta alcanzar el 4 de abril el pueblo de Tapso, que los cesarianos sitiaron. La campaña se decidiría allí. Emplazada en un vértice de tierra, la ciudad tenía el mar de un lado y una gran laguna salada al otro, de modo que las dos vías de acceso eran dos estrechas lenguas de tierra. César levantó su campamento bloqueando una de estas vías, mientras que Metelo Escipión rodeó el lago para aproximarse a la ciudad sitiada por el otro acceso. Viendo las cuantiosas tropas enemigas divididas y la pequeña ventaja que podía ofrecerles el estrecho terreno, los legionarios de César estaban ansiosos por atacar. El anónimo autor de La Guerra de Alejandría refiere que un corneta, presionado por sus compañeros, dio la señal de atacar sin siquiera esperar la orden de César, que solo pudo gritar a sus tropas ya lanzadas: "Felicitas", es decir, buena suerte. Los pompeyanos fueron aplastados en la furiosa embestida. Los elefantes aterrados salieron en estampida por entre sus propias filas. Horas después, más de 10.000 pompeyanos yacían muertos, por apenas medio centenar de heridos de los cesarianos. La derrota de los pompeyanos era total. Metelo Escipión huyó por mar, pero se quitaría la vida al ser capturado por un escuadrón cesariano. Afranio también sería apresado y ejecutado. El tenaz Labieno fue uno de los pocos que logró salvarse y escapar a Hispania, donde se reunió con los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, para organizar allí el último foco de resistencia. En cuanto a Catón, que estaba al mando de la ciudad de Útica, la capital de la provincia, al saber de la derrota optó también por suicidarse.
En la primavera del año 46 habían transcurrido 3 años y medio desde que César, acorralado, cruzara el río Rubicón y aceptara así el órdago de sus adversarios. Los había derrotado en todos los frentes, y ahora tan solo restaba un foco de oposición que vencer, en Hispania, pero todo un imperio que pacificar y una república herida de muerte que reconstruir. Aún nos queda ver cómo durante los 2 últimos años de su vida, César gozó de un poder casi absoluto al someter a su mandato las instituciones de Roma y acumular honores propios de un monarca o un semidios. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.